Primero que todo, pues darles la bienvenida a todos y a todas, agradecerles el tiempo que están dedicando a este webinar, de que gentilmente la gente de nuestros compañeros de Ubiquiti, socios estratégicos, nos están apoyando. Y esto va a ser una seguidita de webinar que vamos a estar realizando para dar a conocer a ustedes o para tenerlos al tanto de todas las innovaciones, de todos los productos que tiene la marca Ubiquiti para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el día a día, en el tema de administración de redes, en el tema de transporte de datos a nivel de Wi-Fi, redes locales empresariales la idea es que irlos eh, adentrando, por llamarlo de esa manera, al mundo Unify, al ecosistema Unify, en donde vamos a ver Wi-Fi 7, donde vamos a ver consolas de administración, donde vamos a ver el tema de cámaras o la línea Protec. En fin, hay una amplia gama de productos que estamos manejando con Ubiquiti. Y el objetivo de esto, pues como les repito, es dar a conocer cada una de estas líneas de producto, que ustedes puedan dar las mejores soluciones a nuestros clientes, a sus clientes en el tema del networking. Como Solution Box, estamos socios estratégicos también de la marca, estamos ubicados en muchos países de Latinoamérica. Yo tengo a cargo Centroamérica, Caribe y más en la parte de Miami. Y hemos venido trabajando mucho el tema con el fabricante, el tema del stock. Ya hemos venido haciendo algunos pedidos importantes y una de las líneas principales que vamos a comenzar a mover es la parte de Protec. Por eso es el objetivo de este webinar el día de hoy, que ustedes puedan conocer qué es la línea de Protec y lo que nos está ingresando a nosotros, que eso yo se lo voy a presentar al final de la presentación, cuando ya Miguel me dé un chancecito para no atrasarlo mucho a él en el tema de la presentación, y no quiero ahondar mucho más, pero al final sí les voy a enseñar más o menos productos que tenemos en stock y productos que vamos a tener en tránsito y que nos están llegando próximamente a nuestros inventarios. Y de ahí vamos a estar bajando a cada uno de los países este tipo de requerimiento, este tipo de producto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias nuevamente. Miguel, te dejo con la audiencia. Cualquier cosa, yo voy a dejar también los datos míos por acá de contacto. Si es necesario que se comuniquen con nosotros, siempre vamos a tener el primer contacto, el primer nivel de contacto, que es su ejecutivo de cuenta en cada una de las subsidiarias. Luego, seguido, va a estar nuestro product manager también. Yo, como les repito, yo veo la parte regional, entonces siempre estoy muy, muy, muy de la mano con cada uno de nuestros product managers en el día a día. Entonces, cualquier cosa que necesiten, también voy a colocar mis datos. Miguel, te dejo en la audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Miguel es el pre-sales del Ubiquiti para Latinoamérica. Es una persona que tiene un conocimiento bastante, 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 bastante amplio. Entonces, sí, por favor, ojalá que puedan aprovechar al máximo este webinar y que hagan las preguntas que tengan que hacer sin ningún problema. Podemos utilizar aquí la parte del chat para poder hacer la parte del chat o de preguntas y respuestas, el segmento, para poder sacar luz de las dudas que tenga. Miguel, muchísimas gracias y te dejo. Vale, gracias Francisco y muy buenos días para todos. Mi nombre es Miguel Paz, Precis para Latam con Ubiquiti, como ha mencionado Francisco, y agradezco la invitación de Solution Box, distribuidor autorizado para Latinoamérica, con el cual van a poder adquirir los productos que estaremos presentando en el día de hoy. La idea para el día de hoy es hacer una introducción a lo que es Unify para las personas que de pronto no conocen Unify a profundidad. He detectado que muchos conocen principalmente nuestro portafolio de networking. Hoy vamos a tener algo diferente que va a ser todos los temas de solución en cuanto a seguridad física o lo que algunos llaman seguridad electrónica, que tiene que ver con lo que son circuitos cerrados de televisión basados en IP. Es lo que tendremos para la temática del día de hoy. Así que después de la introducción estaremos hablando sobre novedades, portafolio y estaremos mostrando unas actualizaciones muy interesantes que hemos tenido para Unify Protect
que es nuestro software para la gestión de videovigilancia, que ya nos encontramos en la versión 6 y hablaremos sobre varias funciones que tenemos entonces en esta versión, a las cuales se hacen muy indispensables para las necesidades en la actualidad. Luego de esto pasaremos entonces a ver algunas preguntas y respuestas. La idea también es ver algunas de estas opciones, dónde se encuentran, cómo se configuran y qué beneficios nos traen pues en cuanto a estos sistemas de videovigilancia. Así que esa va a ser la temática para el día de hoy. Los invito a ponerse cómodos y bueno, vamos a comenzar sin nada más que agregar. Como mencionaba, Ubiquiti principalmente es conocido en lo que es el sector de las redes. Hablando de la línea Unify, principalmente los puntos de modelo bastante conocido, muy fácil de identificar en cualquier parte del mundo donde estemos, muy seguramente vamos a encontrar un punto de acceso de este tipo y algo que nos ha llegado a posicionarnos, digamos que a nivel de punto de accesos que sea muy fácil encontrarlos en cualquier lugar, pues ha sido la calidad del producto, su software de gestión bastante sencillo de manejar, sin costo de licenciamiento, bastante potente y robusto. Así que de este portafolio en donde tenemos tanto los AP, los switches, gateways con funciones de ciberseguridad, pues no decidimos quedarnos allí. La idea es tener esa misma calidad, esa misma experiencia, facilidad de uso para las diferentes verticales que puede tener en cuanto a necesidad una empresa. Ahora estaríamos hablando de todo lo que son el área de las tecnologías de la información. Así que es muy común que hoy en día en una empresa, aparte de lo que son redes, vamos a tener, por ejemplo, lo que sería el circuito de cámaras, el control de acceso a puertas a través del control de acceso, se contará con lo que sería telefonía IP, soluciones de storage, gestión de sonido o de ambientes en el lugar, eh, monitoreo de administración de pantallas, video walls, señalización digital y algo pues que se ha venido masificando como necesidad en el día de hoy, carga de vehículos eléctricos. Entonces, todo esto lo podemos encontrar hoy en día en una empresa y a pesar de que muchos en la actualidad ya deben de tener una solución que se encarga de solventar esa necesidad, pues Ubiquiti nos permite obtener todas estas, con la diferencia de que el usuario que administra o monitorea la solución, ya sea que esta persona encargada sea interno de la empresa o esté tercerizado para que una persona externa de la empresa se encargue de lo que es el monitoreo de la administración, pues lo puede hacer de una manera bastante sencilla y simplificada. Porque al tener diversos sistemas para cada una de estas soluciones, pues vamos a tener que buscar la manera de integrarlos, de que manejen correctamente entre sí, configurar políticas en cuanto a seguridad y demás. En Unify no necesitamos hacer nada de eso, ya que nos vamos a encontrar en un solo ecosistema que nos permite administrar de manera bastante sencilla todas estas necesidades. Así que en los siguientes slides vamos a estar explicando cómo esto funciona, pero antes de pasar a ello, quiero agregar de que la administración de todos estos sistemas que acabo de presentar los vamos a tener también a través de un cloud híbrido. Siempre nos hablan de la administración, monitoreo cloud. Muchas soluciones requieren pagos de licencias por tener una administración cloud. Y algo muy importante, Unify para la administración de sus consolas o Cloud Gateways no requiere pagos de licencia para la administración cloud. Eso quiere decir de que cuando ustedes hacen esta inversión de este hardware, ya estamos incluyendo entonces la administración de esos sitios sin costo de licenciamiento alguno. Pero nuestra solución no finaliza allí. El Site Manager, que es el portal al cual accedemos a través del cloud, que ustedes lo pueden encontrar a través de unify.ui.com, se accede a través de una cuenta gratuita que la pueden crear allí mismo en ese portal. Maneja doble factor de autenticación por temas de seguridad y adicionalmente nos permite ingresar a cada uno de esos sitios a través de certificados de seguridad básica, certificados de seguridad válidos, perdón. Esos certificados de seguridad son muy importantes cuando hablamos de administración cloud y hoy que hablaremos sobre sistemas de videovigilancia, porque uno se encuentra eh, muchas veces de que estas soluciones de videovigilancia se administran de manera remota todavía a través de conexiones HTTPS,
perdón, HTTP, conexiones sin certificados, en la que muchas veces si están monitoreando nuestra conexión, quedan en evidencias nuestras contraseñas y terminan secuestrando nuestra solución. Entonces, una forma sencilla de identificar esto es que usted ingresa remotamente a través de una conexión HTTP o algunas veces HTTPS sin certificados válidos. Y de un momento a otro, cuando tratas de ingresar, ya las contraseñas no funcionan o las cosas no están configuradas como las habíamos dejado. ¿Y qué sucedió? Alguien encontró nuestras contraseñas porque estas conexiones inseguras hacen de que sea posible detectar las contraseñas y robarlas y después utilizarlas con otros propósitos. Así que el Site Manager nos va a permitir garantizar esa seguridad de que vamos a tener doble factor de autenticación. ¿Qué quiere decir? De que si alguien llegara a conocer nuestra contraseña, si no tiene el segundo factor para poder autenticarse, pues no va a poder lograr nada con esa contraseña. Y lo segundo es que a través de nuestra conexión HTTPS, si alguien está monitoreando nuestra conexión remota, pues no va a poder encontrarlas, lo cual nos da pues capas de seguridad adicionales protegiendo nuestro sistema. Y es importante conocer que cuando manejamos en la actualidad circuitos cerrados de televisión, estamos tratando datos personales, por lo que es muy importante de que manejemos todos los protocolos de seguridad para evitar pues algún tema o problemas legales que puedan surgir por una mala manipulación o administración de este tipo de sistemas. Así que no es necesario esperar a que tengamos ese tipo de inconvenientes para empezar a tomar medidas, sino que pues, la idea a través de este tipo de capacitaciones es que ustedes puedan conocer estos temas que muchas veces los que ofrecen este tipo de soluciones no se las mencionan, pero que son muy importantes de empezarlas a conocer y empezar a tomar todas las medidas que nos permitan protegernos frente a ese tipo de eventualidades. Este Site Manager adicionalmente nos provee herramientas como SD-WAN. Vamos a poder fusionar lógicamente varios NVRs remotos. Vamos a tener la posibilidad de agregar colaboradores. Vamos a tener la posibilidad de realizar actualizaciones masivas, tanto de firmware, ya sea de los NVRs, consolas, cámaras, como también vamos a encontrar la posibilidad de desarrollar llaves de API que nos permiten integrar nuestra solución con sistemas externos. Muchas veces tenemos una solución de videovigilancia bastante robusta, pero el cliente nos empieza a pedir cosas, digamos que muy particulares para su proyecto, y si contamos con un equipo de desarrollo, las APIs nos van a permitir expandir todas esas posibilidades para que nuestro sistema se conecte con un sistema de facturación, un sistema de, digamos, de administración de parqueaderos o de ese estilo. Esta API nos abre todas esas posibilidades de que nuestro sistema se pueda conectar, comunicar y podamos hacer entonces cosas que muchas veces no estaban contempladas o cosas nuevas que el cliente le surgen como ideas y pueden ser buenas ideas y pues no es una solución cerrada. Todo esto lo vamos a encontrar en el Site Manager. Así que recuerden, es un portal gratuito, solamente ingresamos a través de unify.ui.com y allí vamos a encontrar no solamente la administración cloud segura, sino también todas estas herramientas que van a ser muy útiles para el monitoreo de administración de todos esos sitios o despliegues de Unify. Ahora, regresando a lo que es el despliegue full stack y de qué se trata el full stack de Unify, que podríamos tener un despliegue no solamente de administración de networking, si bien va a ser el, por decirlo así, parte fundamental de ese proyecto de videovigilancia, porque estamos hablando de que en la actualidad ya todo se maneja a nivel de IP, todo requiere conectarse a la red, todo requiere muchas veces salir a internet, y si hablamos de administración y monitoreo remoto, pues es necesario que se conecte a la red. Pero entonces detrás de esa red van a haber cámaras, van a haber control de acceso, telefonía IP y demás soluciones. Así que Unify no solamente te va a entregar una de las soluciones o parte de las soluciones, sino que vamos a tener todo en una sola interfaz. Aquí vemos al lado derecho lo que sería la interfaz de networking, donde estamos viendo temas de gráficos, aplicaciones que los usuarios están utilizando, temas inalámbricos, proveedores de internet y demás. Pero con simplemente presionar un clic, necesito saber qué está sucediendo con el circuito cerrado de televisión. No necesito instalar una aplicación
adicional, una aplicación que demande gran cantidad de recursos de hardware, no necesito instalar plugins que utilizan versiones de Java desactualizadas y que ponen en riesgo todo el sistema y el equipo en el cual se está ejecutando el servidor. Aquí no se ve nada de eso. Estamos hablando de una interfaz totalmente nueva, estamos hablando de una interfaz actualizada, diseñada perfectamente para HTML, optimizada, no requiere de plugins, así que trabaja con las versiones de HTML actuales nativas, no requiere plugins adicionales para poder funcionar y no nos va a pedir ingreso de nuevas credenciales. Con esa cuenta de Ubiquiti con la cual ya hicimos una previa sesión, ya tenemos el ingreso a lo que sería el sistema de videovigilancia. Allí vamos a tener monitoreo en tiempo real, configuración, administración de cámaras, grabaciones, detecciones de formas, detecciones con inteligencia artificial, alarmas y demás. Lo mismo sucedería para el control de acceso, un solo clic, ya estamos mirando qué está sucediendo con las diferentes puertas, qué usuarios han utilizado las puertas, qué puertas, a quién se le ha denegado el ingreso, temas de control de asistencia y demás, todo eso lo estamos mirando entonces allí. Hacemos otro clic, pasamos a todo lo que sería la telefonía IP, señalización digital, gestión de video walls, carga de vehículos eléctricos. Y si contamos con las soluciones de storage, estos servidores NAS se pueden integrar también perfectamente a la interfaz, así que la vamos a ver dentro de la misma administración. Así que vamos a tener una interfaz única, simplemente botones que nos permiten clasificar cada una de las soluciones y de esta forma, entonces, no nos toca aprender diferentes métodos de administración, no nos toca aprender diferentes lógicas de configuración, no. Si ustedes, por ejemplo, ya han utilizado Unified Network, es el mismo concepto para el resto de soluciones, lo cual facilita mucho lo que sería poder monitorear y administrar todo el resto de soluciones. Una interfaz, las mismas cuentas, factores de autenticación, conexiones a través de certificados por temas de seguridad, todo esto lo vamos a encontrar con Unify. A eso es lo que le llamamos el full stack. Así que a través del Site Manager podemos vincular a todos los dispositivos que le configuremos nuestra cuenta, nos aparecen en ese portal, podemos conocer qué sitios se encuentran en línea, cuáles no, y vamos a poder acceder, recuerden, sin costos de licenciamiento adicional. Por otro lado, vamos a encontrar diferentes tipos de consolas o NVRs diseñados para todos los tipos de necesidades. Despliegues más grandes, despliegues más pequeños, vamos a tener solución y dependiendo del modelo vamos a poder administrar no solamente lo que sería networking, tendríamos la posibilidad de que nos administren el resto de soluciones. Y por otro lado, algo que muchas veces otras soluciones siempre dejan a un lado y es cómo los usuarios acceden a esos servicios de la empresa y hemos creado algo muy interesante que se llama Unified Identity. Unified Identity Endpoint es una aplicación que ustedes van a poder encontrar de manera gratuita en la tienda de aplicaciones, ya sea para dispositivos Apple o Android, y consiste en que cuando ustedes desean proveerle a los usuarios cómo acceder, ya sea al uso de la red Wi-Fi, VPNs, visualización de cámaras, poder abrir puertas, utilizar extensiones telefónicas y demás, lo podamos hacer de manera remota sin necesidad de pedirle el dispositivo al usuario para configurárselo, sin necesidad de hacer una llamada de soporte, sin necesidad de enviar un instructivo de configuración. Lo único que vamos a hacer es cargar la base de datos de empleados a la consola, que lo podemos hacer ya sea mediante un archivo CSV o conectándonos a los directorios activos de la empresa. Cargamos la base de datos de empleados y ya sea de manera individual o por roles, empezamos a indicarle qué servicios de la empresa se pueden utilizar. Con solamente hacer esto, al empleado le llega una invitación y si ya tiene la aplicación instalada, la abre y ya en su smartphone están configuradas las cámaras, la red Wi-Fi, la VPN y demás servicios que se le hayan proporcionado. Así que sin necesidad de enviar instructivos, sin necesidad de pedir los dispositivos para configurar, ya podemos hacer todo esto y lo podemos hacer con unos cuantos clics. De eso se trata Unified Identity y maneja varios esquemas de seguridad en donde si el empleado cambia de rol, simplemente actualizamos entonces sus permisos e inmediatamente va a tener los nuevos permisos.
sin necesidad de que necesitemos solicitarle nada ni configurar nada en su dispositivo, ya sea laptop o smartphone. Así que si el empleado también pierde su dispositivo, desvinculamos el dispositivo del sistema y ya ese dispositivo no se puede utilizar para los servicios de la empresa, o si el dispositivo se pierde o se lo hurtan, simplemente los desvinculamos y ya no se pueden usar. Y si el empleado ya no hace parte de la empresa, simplemente eliminamos el usuario y ya ninguno de sus dispositivos van a poder utilizar los servicios de la empresa. Así que la administración de empleados de manera rápida y simplificada y remota se hacen muy amigables a través de Identity. Y una de las actualizaciones que ha tenido el Site Manager han sido las organizaciones, en donde si tenemos varios despliegues de Unify remotos, en donde todos ellos deberían de tener algunas configuraciones idénticas, simplemente las definimos dentro de una organización, que sería una cuenta, y lo que configuremos dentro de la organización automáticamente se actualiza para todos los sitios que tengamos dentro de esa organización. Así que ya no necesitamos ir por cada sitio a hacer las mismas configuraciones, sino que definimos de que todos esos sitios deberían de tener las mismas que configuraciones serían idénticas, y de esa forma ya lo vamos a poder sincronizar con cada uno de esos sitios. Así que recuerden, una actualización del Site Manager a la cual ustedes ya podrían acceder. Como recomendación, lo que trabajen en organizaciones deben de crearlos en una cuenta por separado. Así que las consolas que nos permiten manejar ese tipo de despliegues, vamos a tener, por ejemplo, lo que serían los Cloud Gateways. Los Cloud Gateways nos permiten tener entonces un Gateway Firewall, que sería el dispositivo para instalar en el borde, y este modelo podría permitirnos administrar lo que sería un despliegue de red de Unify, pero vamos a tener otras versiones que son las que nos permiten desarrollar full stack. Estos modelos que tienen estos iconos donde nos representan networking, videovigilancia, control de acceso y demás, quiere decir de que soportan las otras aplicaciones. Por ejemplo, este modelo, al tener aquí el icono de cámara, me indica de que también sirve de NVR. Así que estas versiones rackeables son full stack. Aquí vemos las bandejas de disco duro donde podemos instalar el disco para temas de almacenamiento, y nos permite entonces administrar el mismo gateway, switches, APs de Unify, y si necesitamos cámaras, allí dentro de lo que sería el control plane, instalamos la aplicación de NVR, que es Unify Protect, y ya automáticamente se convierte en NVR y nos va a recibir esas cámaras de Unify para empezar a trabajar la parte de vigilancia. Vamos a tener también versiones más compactas como el UCG Fiber para escenarios de pyme, pequeña empresa. Vamos a tener también lo que sería el Dreamwall, Dream Router, que vienen con Wi-Fi incluido, y UCG Max, que nos permite también desarrollar full stack. Así que estas versiones nos sirven para realizar despliegues también con Unify Protect, que sería para el tema de hoy lo que estaríamos hablando de circuitos cerrados de televisión. Así que esos modelos de Cloud Gateway nos permiten ejecutar la función de NVR, pero estaremos hablando de un escenario donde a nivel de cantidad de cámaras o dispositivos enfocados a la videovigilancia, pues tienen una cantidad moderada, ya que recordemos, el dispositivo a su vez está ejecutando otras aplicaciones como la administración de networking, está monitoreando y administrando los switches y los APs de Unify. Pero entonces, al añadirle la aplicación Protect, el resto de recursos los podríamos utilizar en funciones de NVR. Pero pensemos en otro escenario, de que el despliegue va a ser un despliegue totalmente enfocado a lo que serían cámaras o videovigilancia, un despliegue bastante grande, profesional, lo que sería entonces bodegas, warehouse, escenarios logísticos, proyectos, digamos que más ambiciosos en cuanto a lo que sería el circuito cerrado de televisión basado en IP. Así que va a ser recomendable trabajar NVRs completamente dedicados a ese entorno. Por lo que vamos a tener diferentes modelos como el NVR, que es el modelo Enterprise, donde tendremos capacidad por NVR individual de desarrollar desde 210 cámaras en resolución HD como hasta 70 en resolución 4K. Tenemos versiones UNVR Pro, donde tendríamos capacidad de hasta 70 cámaras en HD
el NVR estándar hasta 60 HD, o para despliegues muy compactos, el UCK G2 Plus nos sirve también para ese tipo de propósitos. Por otro lado, los NVRs nos van a dar pues algunas funciones adicionales de como por ejemplo redundancia, conexiones a nivel de interfaces. Así que esto nos permite desarrollar, pues digamos que otro tipo de proyectos. No solamente la cantidad de cámaras es deseable para conceptos de NVR, sino que también la cantidad de bandejas de disco duro y el tamaño de disco duros que soporta va a ser importante para lo que sería el tema de almacenamiento de video. Así que cada modelo vemos que tiene una cantidad de bandejas que nos van a servir para ese propósito que sería la retención de esas grabaciones. Por otro lado, nuestros sistemas cuentan con opción de vincular cuentas de almacenamiento cloud, como por ejemplo Google Drive, OneDrive, Dropbox o con servidores NAS, para que nosotros podamos entonces tener respaldo en esas cuentas de esas grabaciones que se están desarrollando en nuestro sistema. Así que en un despliegue full stack se podría realizar a través de un Cloud Gateway que soporta Unified Protect, como también podríamos tener los NVRs. Ahora, si no queremos que la solución de videovigilancia sobrecargue el gateway en el despliegue de lo que sería networking, podemos entonces dejar el NVR completamente dedicado para ese propósito o comprar una versión de Cloud Gateway como el EFG para un despliegue bastante ambicioso a nivel de red y con el NVR que se podría fusionar en el mismo sitio para que funcione el full stack, lo podemos también trabajar de esa forma, así que las posibilidades son muchas a través de nuestras soluciones. Así que mencionando de que nuestra solución es una solución basada en IP, nuestra arquitectura funcionaría de la siguiente forma. Tendríamos lo que serían cámaras, si deseamos también adicionar lo que sería el control de acceso. Vamos a conectar esto entonces a un switch, idealmente PoE, para que energice inmediatamente el dispositivo por el mismo cable. Ese switch va conectado a nuestro Cloud Gateway o consola NVR para lo que sería el sistema de NVR y a través de que le proporcionemos conexión a Internet a esa consola, vamos a tener lo que sería la administración cloud de ese sitio. Así que de esa manera, bastante sencilla, funciona nuestro despliegue en Unify. Por otro lado, tenemos una función que se llama Vantage Point y consiste en que podamos fusionar, digamos que con la versión de hoy podemos fusionar hasta 5 NVRs remotos. Pueden estar incluso localmente en el mismo sitio, lo único que necesitamos es que tengan conexión a Internet o podrían estar de manera remota. Los vinculamos entonces en un grupo de Vantage Point y todas esas cámaras que tenemos entonces en hasta 5 NVRs las podríamos visualizar en una sola interfaz. Así tendríamos una sola vista de monitoreo, una sola vista de administración de todas esas cámaras, grabaciones y demás. Así que Vantage Point es una función gratuita que está dentro del Site Manager y nos permite desarrollar esto. Para que se den una idea, si nosotros contamos con 5 ENVR que soportan hasta 210 cámaras, tendríamos la posibilidad de administrar con Vantage Point hasta unas más de 1000 cámaras. Podríamos administrar a través de esta función. Nos va a crear una interfaz en la cual vamos a tener todo lo que vemos normalmente en el NVR, pero estaríamos viendo entonces lo que serían todas las cámaras de esos NVRs que hemos unido lógicamente. Por otro lado, si el sistema tiene incorporado lo que sería control de acceso, está diseñado para que trabajen en conjunto, por donde podemos configurar reglas en donde si alguien genera una apertura de una puerta, automáticamente las cámaras vinculen eso como un evento y esa apertura de puerta, entonces para las cámaras que están supervisando esa puerta, pues nos genere el evento donde nos permite encontrar fácilmente cuando alguien realizó la apertura, pues qué fue lo que sucedió. Podemos también utilizar las funciones de reconocimiento facial de las cámaras para que se utilicen en desbloquear una puerta o realizar una apertura de puerta.
También para reconocimiento de matrículas, como por ejemplo en los parqueaderos, que se utilizan los sistemas de reconocimiento de matrículas a través de las cámaras para realizar la apertura de barreras. Entonces lo podemos utilizar también a través de nuestro sistema. Podemos utilizar las cámaras para que alguien que monitorea remotamente haga un apoyo también para lo que sería el desbloqueo remoto. Y podemos también realizar lo que serían detecciones inteligentes, como a través de las formas o reconocimiento facial o de matrículas, pues podamos tener notificaciones o podamos entonces ejecutar algunas automatizaciones. Así que así funciona el sistema. Aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, lo que tendríamos a través del switch, el gateway NVR, y conectamos entonces todo lo que sería el sistema de cámaras a lo que sería el switch. El NVR se va a encargar entonces de almacenar el video y permitir monitorear, administrar remotamente, y a través de lo que serían proporcionar pantallas para que personas también nos ayuden con el tema de monitoreo y la vigilancia, lo podemos hacer a través de un dispositivo que se llama el UFP Viewport. Realmente contar con una interfaz HDMI directamente en el NVR limita muchas veces las soluciones, porque normalmente el NVR debe estar en una posición segura, una posición donde no quede fácil de que alguien lo pueda encontrar y se lleve las evidencias en caso de que algo suceda. Por lo que el UFP Viewport nos permite omitir esos extensores de HDMI que algunas veces salen bastante costosos y que muchas veces reducen la resolución o no funcionan muchas veces muy bien. Lo que va a consistir es que este dispositivo se conecta a la misma red donde se encuentra el NVR y las cámaras, y a este dispositivo le vamos a configurar entonces una visualización. ¿Qué cantidad de cámaras necesitamos allí y en qué distribución? Así que este dispositivo va a permitir de que cualquier pantalla con soporte HDMI puedan tener entonces esa visualización y no se está colocando en riesgo la posición o la seguridad del NVR. Por otro lado, podemos añadir la cantidad de UFP Viewport que deseemos. Todo va a depender de la cantidad de recursos de red que pide el dispositivo para transmitir ese video en esa pantalla. Así que, y cada UFP Viewport puede tener configuración o distribuciones diferentes. Así que con Onify vamos a tener en las soluciones libre de licencias, no vamos a tener costos escondidos. Ustedes pueden desarrollar un proyecto simplemente utilizando los dispositivos necesarios para cada proyecto, sin necesidad de que aparezcan después algunos pagos imprevistos o temas de licencia recurrentes. Con Unify no vamos a ver nada de eso. Vamos a tener una interfaz totalmente gráfica, actualizada, renovada, con temas de estadísticas, informes, notificaciones, fácil de implementar, con funciones avanzadas que estaremos explicando ahora más adelante que veamos la versión de Unify Protect 6.0, y la escalabilidad que está asegurada de que podemos realizar múltiples despliegues de videovigilancia, todos ellos vinculados a nuestra cuenta de el Site Manager, y todos esos sitios los vamos a ir viendo para poder ingresar y administrar de manera remota. Miguel, ¿Sí, Francisco? tengo unas consultas por acá. ¿Me decís si las vemos de una o al final? Si son directamente del tema que estamos viendo, las podemos tratar en este mismo momento. Dice que si se puede configurar un acceso donde un grupo, vamos a ver, ¿puedo configurar un acceso donde un grupo determinado de usuarios puedan visualizar una cámara en específico? Sí, cuando hablamos de, por ejemplo, que las personas accedan a través de la interfaz web o a través de la aplicación del smartphone, lo único que necesitamos hacer es ingresar a la configuración de usuarios y le vamos a indicar a cada usuario qué cámaras se pueden visualizar y en qué privilegios, ya que pues, pueden haber privilegios donde la persona simplemente puede visualizar en tiempo real o podría visualizar en tiempo real y también buscar grabaciones, como podría hasta modificar la configuración. Así que todos esos roles existen y podemos configurarlos por cada cámara de manera individual. Así que puedo indicar esta cámara sí se puede ver, esta no la puedes ver, en esta puedes visualizar en tiempo real, en esta puedes ver grabaciones, en esta puedes modificar configuración. Todos esos tipos de permisos
se pueden establecer dentro de nuestro sistema. Así que vamos a ver, por ejemplo, aquí, aprovechando de que tenemos aquí un sistema de administración, por acá, que tenemos más cámaras. Entonces, digamos que a este usuario le voy a configurar lo que serían los permisos para lo que serían las cámaras. Así que a este usuario, hacemos este de acá. Así que al usuario le empiezo a especificar los roles donde aparecen las cámaras, y en las cámaras le puedo indicar, sobre esta cámara podrías tener visualización, en esta podrías tener visualización o podrías tener también la administración de la configuración de cámara, o sea, podría hacer modificaciones en cuanto a su configuración, cambiar de resolución, cambiarle el nombre, ese tipo de cosas, lo podría hacer. Lo podemos hacer por cada cámara individual. Permítanme, ingreso en otra donde tengo mayor cantidad de cámaras para que puedan ver entonces los diferentes permisos. Bueno, este no tengo permisos para mostrar esa configuración, pero era como lo que mostrábamos aquí, que empezamos a especificar si puede entonces visualizar en tiempo real, si puede tener también tema de grabación. Si lo hago por aquí sería para todas las cámaras, pero si deseo hacerlo de manera granular, aquí me empiezan a aparecer todas las cámaras y en cada cámara específico puedes ver, no puedes ver, o podrías tener incluso administración sobre esa cámara. Así que tenemos esa granularidad en la configuración, como también podríamos tener roles predefinidos donde dejo toda la configuración de cámaras en una plantilla y cada usuario que deba de tener el mismo permiso, simplemente le asigno ese rol que he configurado y ya de esa forma esa persona tendría entonces esos permisos que previamente he otorgado. Ok, otra pregunta es, ¿cuánto es la distancia permitida del viewport? La distancia permitida al ser un dispositivo Ethernet, hay que respetar lo que sería la norma, dependiendo del cableado, así que dentro de lo normal estaríamos hablando de los 100 metros de la norma en Ethernet, ya sea 5E o 6A, Ok, por ejemplo. listo, listo. Si digamos que el proyecto de pronto tiene distancias más largas, se puede utilizar lo que sería Media Converter para pasar de fibra a Ethernet, o también es posible los enlaces inalámbricos. Entonces, lo que necesitamos es que simplemente la conexión Ethernet llegue de manera correcta para que el viewport funcione correctamente. Ok, podemos continuar. Vale. Entonces, viendo rápidamente novedades, hablando de nuestros productos para videovigilancia, se acaban de unir 3 nuevos modelos a la familia Generación 6. Es importante, antes de hablar de Generación 6, de que ustedes sepan de que pues, nuestras generaciones actuales son Generación 5 y Generación 6. Ya cuando pasemos a la parte del portafolio voy a explicar las diferencias que vamos a tener en cada una de estas generaciones. Bueno, pasando a estos modelos, vamos a tener 3 modelos: el modelo Domo, un modelo panorámico que nos ofrece hasta una visualización a 180 grados, así que nos permite tener una excelente cobertura horizontal para esos despliegues, digamos, de extremo a extremo. Se le pueden añadir accesorios para LED de inundación, lo cual nos permite obtener visualización a color en escenarios oscuros, y también incorpora parlante para que podamos realizar anuncios a través de este mismo equipo. Por otro lado, vamos a tener un modelo ojo de pez de hasta 12 megapíxeles para que podamos obtener una excelente calidad en este tipo de cámara, la cual nos permite obtener este tipo de visualización donde podemos hacer desplazamiento o podríamos tener la visualización de los 180 grados de manera directa. Así que con estas 3 cámaras vamos a tener entonces una excelente definición para los modelos de domo y el modelo
de 180 grados, vamos a tener entonces muy buenas características. Y hablando puntualmente del modelo Domo G6, tendríamos características como reconocimiento facial y reconocimiento de patente de vehículos. Por otro lado, a nivel de PTZ tendríamos tres nuevos modelos. El AI-PTZ Industrial va a ser entonces la actualización que tendríamos en el modelo AI. Los modelos AI de Unified Protect nos indican de que cuentan, aparte de detección de formas, el reconocimiento facial y reconocimiento de patentes. Es un modelo con 22x de zoom óptico, así que nos va a dar pues mucho alcance en cuanto a lo que sería ese zoom. Cuenta con características de patrullaje y seguimiento. Por otro lado, el modelo AI PTZ Precision va a ser un modelo que va a tener un zoom de hasta 31x y va a permitir obtener lo que sería un enfoque bastante rápido cuando se hacen estos movimientos en zoom. Y al portafolio se le ha añadido lo que sería el iHorn Speaker. Va a ser un dispositivo que nos va a permitir automatizar alertas de anuncios, en donde si una detección pues cumple con los requisitos, puede haber un audio pregrabado que tendríamos en el sistema, y el parlante se va a encargar de anunciarlo sin que esté alguien, digamos que precisamente monitoreando y enviando el mensaje. Si la cámara cuenta con la capacidad de hacer la detección que estamos buscando, el parlante automáticamente ejecuta el anuncio. Y por otro lado tendríamos entonces lo que sería el VCG6PTZ, en donde en este modelo tendríamos también lo que sería detección de formas, reconocimiento facial de patentes, cuenta con dos lentes para trabajar diferentes modos de operación, y en esta cámara entonces nos permite trabajar esos escenarios que son un poco más compactos. Así que pasando a lo que sería el portafolio AI y G6, es importante mencionar que las cámaras Turret, Bala y Domo de AI son modelos de cámaras de su nivel más robusto y que cuentan tanto el reconocimiento de formas y reconocimiento facial y de patentes o matrículas de vehículos. Por otro lado, la generación 5 alcanza hasta la detección de formas. Para los modelos que cuenten con micrófono, ya sea en un portafolio AI, G6 o G5, el micrófono también nos permite obtener otro tipo de detenciones basadas en audio, como puede ser reconocimiento de, por ejemplo, ladridos, personas gritando, personas conversando, alarmas de vehículos, alarmas de seguridad. Esto también puede activar una detección a nivel de audio que la podemos utilizar para que las cámaras empiecen a desarrollar lo que sería una grabación, como que nos envíen una notificación a nuestro correo o a nuestro smartphone. Así que con que un ejemplo, una persona esté gritando va a ser suficiente para que la cámara nos envíe una notificación, pues si el grito alcanza a ser percibido en el micrófono. Así que vamos a tener inclusive detecciones a nivel de audio para los modelos que incorporan micrófono. Por otro lado, vamos a tener también lo que serían los modelos ojo de pez. Los modelos ojo de pez no soportan, tenemos soporte hasta detección de formas, pero no tendría reconocimiento facial o de patentes, ya por el tipo de cámara que es. Estaríamos hablando que tanto el portafolio AI y G6 vamos a tener entonces cámaras de resolución de 4K o de 8 megapíxeles. Para los modelos G5 tendríamos resolución de 2K o de 4 megapíxeles. Ya el tipo de lente, apertura y demás va a depender de cada modelo, así que eso ya se revisa según el proyecto. Vamos a tener también cámaras LPR para, digamos que despliegues exclusivamente en carreteras, donde la idea es monitorear exclusivamente lo que sería tránsito de vehículos. Estas cámaras tienen soporte, cuentan con radar para que podamos hacer detecciones bastante certeras en vehículos que se muevan a velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. Así que este tipo de cámaras nos permiten dar ese soporte para ese tipo de proyectos. Vamos a tener también modelos con zoom óptico de hasta 3x, así que para los modelos AI, recuerden,
vamos a tener ese tipo de detecciones. Para el LPR van a estar muy exclusivamente para lo que serían vehículos. Para el modelo AI Pro tendríamos funciones tanto de reconocimiento facial como de patentes. Y en lo que sería G5, recuerden, el alcance sería hasta formas. Y en G6 vamos a tener lo que sería también formas, reconocimiento de facial y de patentes. Y para los modelos de PTZ, entonces vamos a ver aquí las especificaciones en donde vamos a tener tanto modelos para escenarios bastante exigentes y robustos, como también para modelos en escenarios donde tengamos mayor proximidad con los de tipos de detección que necesitemos desarrollar. Este modelo también cuenta con LED de inundación, lo cual nos va a permitir contar con visualización a color en escenarios oscuros. También contaremos con cámaras compactas o discretas, así que para esos escenarios donde deseamos tener protección, pero no una cámara grande, gigantesca, que pues, se hace muy evidente, podemos tener diferentes opciones. Dentro de las que serían cámaras discretas, estaremos hablando de las AITETA, en donde vamos a tener de que el lente se encuentra separado de lo que sería el hub o la board, donde se encuentra gran parte de los componentes de la cámara para que podamos instalarla fácilmente en un silo falso o en una pared de panel y no se detalle tanto de que hay una cámara monitoreando ese lugar. Por aquí tenemos el UFP Viewport, donde vemos que podemos entonces activarlo energizándolo a través de PoE. Eh, Le vamos a dar conectividad de red. Esa conectividad de red se puede reutilizar. Digamos que tenemos un sitio donde ya hay un puerto de red para un computador, para un teléfono IP, pero entonces en ese punto vamos a tener la pantalla, colocamos el UFP Viewport, allí energizamos el equipo, le damos conectividad, conectamos la pantalla y seguimos dándole conectividad en lo que sería ese teléfono o lo que es, digamos, el propósito de ese punto de red se puede reutilizar. Eso quiere decir de que no se pierde. Miguel, ¿Sí? me consultan que si la PTZ2X, ¿cuál es la distancia que permite reconocer el rostro de una persona? Bueno, para lo que serían temas de detecciones, tanto de reconocimiento facial como de patentes, no es tanto algo de la cámara, sino que pues hay, digamos que una forma de calcular eso que es el LORI. Y en internet ustedes pueden buscar calculadora LORI. Esas calculadoras LORI, tal cual como suena, les va a permitir o les va a consultar unos datos como por ejemplo resolución de la cámara, apertura del lente. Les empieza a pedir esta información, ustedes simplemente la agregan y esta ya se va a encargar de ustedes informarles una detección, un reconocimiento facial, a qué distancia se podría hacer correctamente. ¿Listo? Entonces, no es tanto, muchas veces los fabricantes tienden a decir, este modelo te hace esto a esta distancia. No es tanto, digamos, que unas características propias de la cámara, sino que las detecciones realmente se pueden hacer bien mediante unos, digamos que cálculos, ya sea por el tipo de resolución que tenga el lente y la apertura que tenga el lente de la cámara. Y cuando ustedes ingresan esta información en calculadora LORI, allí le van a proporcionar esta información. Esa es la mejor forma para que ustedes lo puedan hacer con cualquier cámara, ya que muchas veces algunos fabricantes tienden a colocar información que no es y ya se dan cuenta cuando ya ejecutaron el proyecto. Pero si ustedes lo hacen a través de una calculadora LORI, van a poder darse cuenta de que ya le va a dar un detalle más exacto de cuándo la detección se podrá realizar de manera correcta y asimismo conocer según en la detección o a la distancia que ustedes traten de buscar esa detección, pues qué características tendría la cámara. Así que ustedes pueden ir probando diferentes resoluciones, tipos de lente, y de esta forma van a conocer cuál sería la cámara correcta, qué resolución debería tener el tipo de lente para poder de que se ajuste al proyecto que ustedes están buscando. Entonces, no les dejo un enlace de una calculadora LORI porque no tenemos una propia de Unify, pero ustedes pueden buscar las que se encuentran actualmente en Internet, que les va a servir de referencia.
Otra pregunta que tengo por acá, Miguel, es si el viewport tiene el POE, es pass-through. No, el PoE digamos que va a ser de entrada, así que sería para energizar el UFP viewport, pero este puerto sería exclusivamente de datos. Ok, listo. Listo, bueno. Entonces, pasando a lo que sería ya como tal las funciones que vamos a tener ahora con nuestra nueva versión, y algo muy interesante es que cada vez que Ubiquiti actualiza sus sistemas, eh, esto lo vamos a encontrar en la mayoría de modelos de Cloud Gateways o NVRs actuales. ¿Qué quiere decir? De que sin necesidad de hacer pagos adicionales, estas funciones ya quedarían para su sistema. Así que vamos a tener dentro de las actualizaciones de que para las cámaras que soportan reconocimiento facial o de patentes, va a generarnos identificación de esas detecciones y nos indica cuánto tiempo se quedan esas detecciones en pantalla, si se quedan quietas o si se encuentran merodeando, nos genera el tiempo. Para algunos modelos de cámaras nos va a permitir obtener temas de dimensiones que tiene ese elemento. Y también para lo que serían búsqueda de personas, así como vimos ahora, nos aparece la persona en la grabación, la seleccionamos y nos va a mostrar todas las veces que esa persona ha recorrido, pues en las grabaciones existentes, ha visitado o frecuentado el lugar. También nos genera estadísticas para que podamos tener entonces información de recurrencia sobre esas personas, cuánto recurren en el lugar, con qué frecuencia, todo eso nos queda a nivel de informes. Y a nivel de automatizaciones, podemos entonces crear diferentes reglas para que cuando se genere un tipo de evento, más allá de simplemente un movimiento, podamos entonces recibir ese tipo de notificaciones personalizadas. En los eventos también vamos a encontrar de que cada vez que se generen esas detecciones, en el log van a crear pues, unos detalles sobre esa detección, en este momento en inglés. Así que hablando de las novedades que tenemos en Unify Protect versión 6, tenemos lo que sería Spotlight. Spotlight nos va a permitir, de todas las notificaciones que tenemos, principalmente destacar cuáles son más interesantes para nosotros. Así que vamos a tener, por ejemplo, de que si tenemos registrada una matrícula de un vehículo, de nuestra propiedad, de la empresa, de un vecino, cada vez que ese vehículo recurra, digamos que o sea identificado por una de las cámaras de nuestro despliegue, pues que esto aparezca en una sesión separada para que podamos inmediatamente conocer de que hay eventos recientes relacionados con esos vehículos o persona de interés. Podemos grabar también lo que serían el rostro y los nombres de esas personas, como también de animales. Recordemos de que de nuestras detecciones también tienen reconocimiento de mascotas, así que también se podrían vincular sobre esos spotlights que deseamos tener y cada vez que se genere una nueva detección vamos a tener una sesión completamente dedicada para esas detecciones que deseamos tener aquí. Por otro lado, para nuestro sistema, nosotros contamos con un dispositivo adicional para lo que sería la inteligencia artificial mediante lenguaje natural, que es el iKey. Este dispositivo nos permite hacer búsquedas de prácticamente, digamos que cualquier cosa. La idea ya no es buscar un vehículo, ya la idea no es buscar simplemente una persona. Podemos simplemente dirigirnos a lo que sería este campo de texto y darle detalles de lo que estamos buscando. Estamos buscando, por ejemplo, un vehículo de color amarillo con rines azules, nos lo va a traer. Estamos buscando una persona que viste de camisa azul con pantalón rojo, nos lo va a traer. Estamos buscando una persona que tiene zapatos grises, nos lo va a traer.
ya entonces no estaremos haciendo una búsqueda simplemente basada en tiempo, como es lo tradicional, que nos dice, eh, sucedió el siguiente evento, la persona estaba de esta forma, fue más o menos a esta hora y yo creo que, que en estas cámaras pudo haber pasado. Ya no es necesario hacer eso. Si nuestro despliegue cuenta con el iKey, que es un dispositivo de inteligencia artificial adicional a nuestro sistema, se incorpora, ustedes simplemente digitan esos detalles que necesitan dentro de esa detección y automáticamente nos traen esos eventos. Aquí en este webinar no puedo hacer una muestra de eso por tema de tratamiento de datos, pero podríamos coordinar a través de Solution Box una sesión privada para mostrar dentro de despliegues que tenemos cómo nuestro sistema funciona y ustedes puedan conocer mejor de este sistema que nos permite interactuar con lenguaje natural. Entonces, este sistema nos permite traer ese tipo de eventos, personas que se encuentran con gorras, personas con lentes, bueno, prácticamente es especificar qué es lo que necesitamos identificar y nos lo trae inmediatamente para que empecemos a visualizar esas grabaciones o las podamos descargar. Adicionalmente, nuestro sistema, dependiendo de cuántas funciones contemos, podríamos hacer filtros, ya sea por la ropa que están vistiendo, color de vehículo, modelo de vehículo, si el modelo es una van, si el modelo eh, es tipo camioneta, bueno, todo eso lo podemos especificar si es una motocicleta y automáticamente nos genera ese tipo de filtros. Entonces, va a ser muy importante conocer qué tipo de detecciones están soportadas en las cámaras o si añadimos el iKey que nos permite generar mucho más tipo de detecciones y esto nos va a expandir mucho las posibilidades. Vamos a tener también a nivel de reproducción si creamos configuraciones de cruce de líneas. Y algo muy importante siempre que hablamos de cruce de líneas, porque los proyectos más ambiciosos y automatizados utilizan mucho lo que sería el cruce de líneas en conjunto con lo que sería la detección de formas. Entonces, que si un vehículo cruza esta línea, si una persona cruza esta línea, si una mascota cruza esta línea, entonces que podamos tener no solamente la notificación, sino también detalles. Así que vamos a tener detalles como en qué sentido se genera el cruce, y con qué recurrencia a través del tiempo. Todo esto queda guardado a nivel de información de estadística. Pero lo más interesante aquí es que cuando hablamos de cruce de línea en conjunto con detecciones inteligentes, donde otras detecciones inmediatamente dicen, este es un despliegue muy profesional y te empezamos a cobrar licencia, en Unify no vamos a tener costo de licencia. Cada cámara soporta individualmente hasta 8 cruces de líneas, así que usted va a poder utilizar por cada cámara individual 8 cruces de líneas y estas no te generan ningún costo adicional. Así que ustedes van a poder configurar sus cruces de líneas y ese cruce de línea lo van a poder utilizar en su sistema en conjunto con detección de formas de vehículos, de personas o de animales. Vamos a tener los tiempos de inactividad del objeto. Aquí tenemos un ejemplo en donde encontramos un vehículo, nos hace entonces el análisis de sus dimensiones, nos hace el análisis de el tipo de vehículo con la probabilidad, o sea, qué tan certero es ese cálculo sobre el tipo de vehículo y el tiempo que se encuentra ese vehículo en esa, digamos, cámara. Nos empieza a hacer entonces esa información sobre cuánto tiempo se ha quedado en la cámara realizando la detección de ese tipo de elemento. Vamos a tener que para los modelos que soportan reconocimiento de personas o rostros, podemos entonces también crear reglas de lo que serían alarmas, en donde esto va a ser muy útil y es muy importante que ustedes sepan a nivel de seguridad física qué está sucediendo en el mercado. Y algo que, digamos, se está buscando y que ustedes muy seguramente habrán escuchado con este tema de la inteligencia artificial en la actualidad, es que muchos ya están empezando a buscar cómo muchas veces ese recurso humano, en donde muchas veces se dejan para tareas específicas, si una inteligencia artificial lo puede automatizar, pues entonces se cambian los roles. Esa persona se lleva a otro tipo de ocupaciones en donde
es exclusivamente necesario el recurso humano, y esta en donde son tareas repetitivas que se puede encargar una inteligencia artificial, pues termina entonces realizándolas. Entonces, ese tipo de tareas, hablando de en lo que sería circuitos de cerrado de televisión, ¿de qué se trataría? Como por ejemplo, de que un sistema de control de acceso pueda reconocer una persona y garantizar un acceso. No solamente el acceso de la persona o del acceso a través de la matrícula, sino que para abrir una barrera se valide tanto el rostro de la persona como la matrícula del vehículo para que esto funcione. Así que estaremos realizando dos factores de autenticación para poder de que ese tipo de barrera pues haga su trabajo. En donde también, por otro lado, en nuestro sistema de control de acceso, tenemos sistemas que se encargan de que cuando una persona muchas veces llega a un edificio, a un conjunto, pues una persona simplemente se encarga de tomar el nombre y hacer una llamada al apartamento, oficina donde necesita llegar para simplemente validar si le da el permiso. Ya contamos con sistemas que permiten de que la persona directamente se comunique a través de videollamada y que se pueda entonces la persona autenticar y encargarse de activar la apertura entonces de la puerta. Todo queda en su respectivo log. Vamos a tener un registro de todo esto que ha sucedido y las respectivas evidencias de todo lo que ha sucedido desde quién la activó, cómo la persona ingresó, en qué momento fue, por qué puerta, todo esto lo vamos a tener. Así que este tipo de sistemas están empezando a implementarse en lo que sería seguridad electrónica o seguridad física para empezar a reducir la dependencia del recurso humano, que pues normalmente para sistemas siempre lo va a haber, pero no generar una dependencia al 100%, en donde muchos de estos sistemas pues están empezando a recurrir a dispositivos eh, con la idea de reducir la cantidad de horas de que el recurso humano sea necesario para pues realmente hacer la misma función. Así que vamos a tener estos sistemas implementándose pues en conjunto para dar ese tipo de soporte. Contamos con API. Esto va a permitir de que ustedes puedan conectar a nivel de desarrollo nuestro sistema con sistemas de terceros, ya sea para propósitos de facturación, como por ejemplo un parqueadero, para sistemas en donde digamos que un establecimiento pueda reconocer la presencia de un cliente frecuente, entonces pueda llegar una notificación para un tema de trato preferencial, como nuestro sistema también, y algo que se me pasó aquí, podemos utilizar tanto lo que serían listas blancas y negras. Digamos que en lo típico vamos a utilizar rostros de personas para saber cuáles son las personas conocidas y de confianza de un establecimiento, pero muchas veces se utiliza lo que serían las listas negras, en donde simplemente si un rostro no es conocido, automáticamente nos alarme. Entonces, si un rostro no es conocido y está dentro de la empresa, automáticamente nos genere una alarma de que hay una persona que no debería de estar allí. Entonces, inmediatamente se empieza a alarmar. Podemos utilizar en conjunto lo que sería el iHorn Speaker para que genere una alarma notificando en qué zona se encuentra y de esta manera pues se puedan tomar inmediatamente las acciones necesarias. Muchas veces cuando tenemos un lugar con personas monitoreando las cámaras, muchas veces con tantas cámaras no alcanzan a detallar bien de que esa persona no es conocida o que en un descuido esa persona ingresó. Pero aquí estaríamos hablando de máquinas y que inmediatamente detectan de que esa persona no debería de estar en ese lugar, nos va a empezar a alarmar y nos va a notificar de que esa persona se encuentra y nos empieza a enviar los reportes de qué ha sucedido en las diferentes zonas donde esa persona se encuentra desplazando. Así que esos tipos de sistemas, como les mencionaba, empiezan a hacerse muy masivos porque empiezan a evitar, digamos que muchas fallas que el recurso humano trabaja muy bien, pero que está expuesto a que muchas veces descuidos, temas que muchas veces no se pueden evitar, pues terminan sucediendo, pero estos dispositivos al ser electrónicos, pues tienen, digamos que, mayor fiabilidad en que trabajen esto correctamente. Por otro lado, nuestro sistema recibe cámaras ONBIF de terceros, así que ustedes van a poder también reutilizar cámaras
de otros sistemas, con la salvedad de que las detecciones inteligentes de nuestro sistema pues no son compatibles con estos mismos. Así que si implementamos cámaras zombies de terceros, los vamos a poder utilizar para simplemente un tema de almacenamiento de video, ya sea de tiempo completo o un tema de almacenamiento por calendarios. Así que lo único que podríamos hacer a través de estas cámaras sería traer esa grabación de ese video a nuestro sistema. Pero los sistemas que hemos presentado el día de hoy están enfocados para nuestras cámaras, ya que nuestras detecciones inteligentes o detecciones con inteligencia artificial se ejecutan directamente en la cámara, no se ejecutan en el NVR. Tenemos el Alarm Manager, y va a ser muy flexible a nivel de alarmas, y es que vamos a poder crear notificaciones por cualquier cosa. De que si una persona es detectada en una cámara, si una persona que no es conocida es detectada en una cámara, vamos a poder hacer detecciones en vehículos, animales y demás. Y esas detecciones entonces empezamos a especificar qué queremos hacer con ellas, que nos llegue al smartphone, que nos llegue un correo electrónico, que un parlante genere entonces un aviso de que se encienda una luz de Unify Protect, de que el PTZ se ubique en una ubicación específica. Entonces el Alarm Manager es muy flexible a nivel de configuraciones sobre este tipo de detecciones, por lo que prácticamente, por decirlo así, a nivel de detección podemos configurar lo que se nos ocurra. Para ir al Alarm Manager lo encontramos aquí, y aquí lo que hacemos es crear una alarma en donde le especificamos si la idea es utilizar lenguaje natural. Esto es escribir qué deseamos que la cámara detecte. Eso sí contará con un iKey. Como no tengo un iKey, pues no me da la opción, pero si lo tuviera, podría especificarle con texto qué es lo que espero de esa detección. Que cada vez que una persona con camiseta roja se encuentre en esta cámara, me dé un aviso o genere un aviso audible o me llegue una notificación del smartphone, cosas de ese estilo. Puedo hacer reconocimiento facial o reconocimiento de matrículas, ya sea conocidos, desconocidos, conocidos, una cara específica que hayamos guardado. ¿En qué cámara lo vamos a hacer y cuál es la idea? Que me notifique a todos los administradores, a un administrador en específico, que se genere un enlace de activación externa, así que también integración con terceros lo podemos hacer, que se genere la apertura de una puerta, un aviso audible, encender una luz, o que el PTZ se ubique digamos que su lente en un punto específico. Todo esto lo podemos automatizar a través de el Alarm Manager. Así que vamos a tener todo este tipo de reconocimientos, inclusive los de matrículas, color de vehículo, tipo de vehículo. Todo esto lo podemos utilizar también para crear esas automatizaciones en la detección. La búsqueda del lenguaje natural, recuerden que depende de un hardware que se llama iKey. Así que con tener un iKey gestionando unas cámaras del despliegue, vamos a tener la capacidad entonces de hacer este tipo de búsquedas como un hombre ingresando a un auto, persona con jeans llevando cajas, por ejemplo, o especificar como temas de color y tipo de vehículo. Entonces simplemente especificamos lo que estamos buscando y ya nos trae todo ese tipo de eventos. Este tipo de soluciones de inteligencia artificial que en el mercado todas se están yendo con temas de licencias y costos bastante altos, en Unify simplemente debes de tener el hardware. Y el Case Manager nos permite crear casos de eventos en donde te genera el archivo con el informe de lo que está sucediendo. Vas por cada cámara, tomas el fragmento, le añades tu comentario y después te va a descargar un archivo en tu dispositivo para que puedas tener el informe de cada uno de los eventos y lo que estás reportando sobre ese tipo de eventualidad que haya sucedido. Y vamos a tener opciones expandidas para que podamos entonces esas grabaciones poder separarlas en cuentas cloud. Digamos que sucedió un evento, crees que es importante, pero es posible que no te lo vayan a pedir inmediatamente, pero necesitamos dejarlo a un lado para que cuando el NVR vuelva a grabar no se pierda esa evidencia. Entonces puedes decirle directamente al software, quiero que este fragmento lo envíes a mi cuenta cloud, te lo lleva y ya queda separado
para que cuando sea necesario, pues lo pueda buscar directamente en su cuenta. Así que puedes utilizar cuentas de Google Drive, OneDrive o en un servidor DAS. Así que bueno, ese ha sido, pues digamos que todos los detalles que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Recuerden que si ustedes desean tener una sesión más personalizada para ver cómo funciona este sistema en un escenario real y todo lo que hemos hablado, podemos agendar una sesión a través del equipo de Solution Box, que es distribuidor autorizado para varios países en Latinoamérica, y con ellos podemos entonces empezar a trabajar de la mano con ustedes ese tipo de proyectos. Ok, perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Si alguna persona tiene alguna consulta adicional al respecto de los temas que tratamos, es el momento para poder hacerla con toda libertad. Puede utilizar la parte del chat o la parte de las preguntas y respuestas. Vamos a ver, igual, Miguel, te voy a caer encima en el compartir para ver, y como les había comentado anteriormente, vamos a mostrar aquí muy rápidamente qué es lo que estamos teniendo nosotros. Ok, ahí me indican si lo logran ver, por favor. Y esto que están viendo acá, la parte de la columna A y B, bueno, es el código del parte de fabricante, que es claramente, y en la descripción. Entonces, como podrán ver, tenemos mucho producto de la línea todavía U6 Pro, tenemos, perdón, de la línea U6, tenemos ya U6, U7, tenemos también la parte de Intercom, en el tema de Protect, en el tema de controles de acceso. Tenemos las consolas de administración, las UCG Max, las UCG Ultra, los controladores UCKG2 SSD, las UDM Pro, los UDM Pro Max, UDM SE, toda la línea propiamente de administración por medio de consola. Luego tenemos toda la parte de línea de switches, tenemos PDUs, switches en las diferentes versiones, tanto de los USW48, por ejemplo, 24, hasta todo lo que es la parte Pro Max, ya tenemos también en stock. En cámaras tenemos algunas camaritas en GG4, que se las tenemos en super precio especial. Luego tenemos las G5 en Bullet, en Domo, en el Domo Ultra, las G5 Flex, las Turret, los UX, estos también son consolas de administración, poquito ya más domésticas. Estamos en tránsito con las U7, con la G7, X7 se llama. Y por acá también tenemos todo lo que es la parte Protect que tenemos en tránsito. Todo este producto nos está ingresando en alrededor de unos 15 días, nos está ingresando a nuestro sede principal, y de ahí comenzaremos a hacer la distribución a cada uno de los países. Entonces, si ustedes ven o tienen algún tipo de requerimiento de este tipo de cámaras, pues por favor nos lo hacen saber por medio de su ejecutivo de cuenta o product manager local de Ubiquiti, y nosotros estaríamos bajando este producto ya más específico al país que nos lo esté solicitando. ¿Ok? Eso es importante. Miguel, tenemos una consulta. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ok, tenemos una consulta. Voy a dejar de compartir esta información del stock. Yo la voy a hacer llegar a cada uno de los product managers, y cada país también tiene su stock local. Entonces, dependiendo de si no está en el país local, lo bajamos directamente de nuestro sede principal. Ok, entonces voy a dejar de compartir porque aquí tenemos otra consulta, Miguel, que dice: una consulta, si deseo poner una cámara para que me capture las placas de un vehículo y que vaya registrando a qué hora entró y a qué hora salió, y que vaya dejando ese registro en un documento, vamos a ver, si este registro es posible que lo pueda dejar en un documento Excel, por ejemplo. Sí, bueno, digamos que para temas
Eso funciona, digamos que como un control de asistencia. Así que yo aquí en el log, digamos que cada vez que se utilice Tienes que compartir una... otra vez, Megan, porque cualquier cosa. Ah, vale. Indican cuando ya esté Ya, ahí está. listo. Entonces, aquí en el sistema, si yo cuento con lo que sería únicamente Protect, voy a tener en el log aquí estos registros en donde si las matrículas están guardadas, aquí va a quedar un reporte de qué matrícula y qué usuario pues está asignada a esa matrícula, pues se genera esa detección. Aquí fácilmente puedo tomarlo de esta forma y copiarlo a un documento de Excel donde cada una de estas columnas me la va a guardar como una columna independiente y ahí lo podría empezar a trabajar. Esa sería una opción. Segundo, si en el sistema se incluye lo que sería control de acceso, va a ser mucho más sencillo porque acá tendríamos como tal realmente un informe en archivo de lo que sería ese acceso. Así que si el acceso está vinculado a ya sea el rostro de la persona o a la matrícula de ese vehículo, aquí cada vez que se le da ese acceso, voy a tener la opción de descargar esos eventos y me genera el informe de las horas en donde se ha generado esos desbloqueos. Entonces, esas serían las formas en las que los puedo trabajar con cualquiera de los dos sistemas. Si tengo el sistema de Protect solamente, simplemente con copiarlo de aquí, puedo tomar el informe, le indico desde qué días, aquí me genera todo el informe y lo que hago es simplemente sacarlo. Entonces, esto próximamente va a tener la opción de también descargarlo como archivo, pero al no tenerlo en la versión actual, lo podría sacar de esa forma sin problema y lo puedo pasar a un documento de tipo Excel o en un documento de tipo Google Sheets, por ejemplo. Ok, otra consulta, dicen Entonces, por acá. perdón, Ah, Francisco. Entonces, allí lo perdón. acabo de copiar y allí vemos cómo pasa sin problema a lo que sería un documento de Excel. ¿Listo? Todo va a depender de que para que sea más sencillo, de que a ustedes les quede la información de que los vehículos, ya sea o los rostros de las personas o las matrículas de los vehículos, estén guardadas en el sistema, eh, estén grabadas en el sistema, pues para que nos haga una identificación o nos diga este vehículo es el de X persona o que este rostro representa a esa persona, para que aquí te quede más fácil, aquí como muestra acá, por ejemplo, de que nos empieza a relacionar nombres con el evento. Entonces aquí vamos a tener tanto la fecha y la hora. Ok, continúo, sí, a ver si. Dice que entiendo que aceptan cámaras de terceros vía ONBIF. Mi pregunta va al revés ahora. ¿Las nuevas cámaras de las generaciones 5 o 6 tienen certificación ONBIF? No, nuestros sistemas de cámaras vienen diseñados para nuestro propio sistema, así que la función OnBIF por el momento únicamente estaría es para recibir cámaras de terceros a nuestro sistema, no al revés o al contrario. Ok. Y nos dice don Werner que si existen cámaras que tengan panel solar y que sean Wi-Fi. Bueno, sí tenemos algunos modelos Wi-Fi que serían los siguientes modelos que vimos en lo que serían los modelos compactos. Un segundo, ya los voy a traer. Lo que sería la G4 Instant y la G6 Instant. Esas son las únicas versiones que manejamos en Wi-Fi. Estas se energizan a través de USB tipo C, así que no tenemos un tema de sistema solar directamente embebido a la solución, pero se podría, digamos que, diseñar por aparte y simplemente sería proporcionarle la alimentación al equipo a nivel de USB tipo C. Que pues el cable de la conexión USB tipo C pues ya viene en el producto. Pero esa sería pues una forma, y hablando de los modelos inalámbricos,
pero pues no contamos como tal una solución embebida directamente en panel solar. Ok, ok. Y eso es importante recalcar que este modelo que acaba de mencionar mi Miguel, que es el G6 Instant, ya nosotros también lo tenemos en tránsito para que llegue a nuestro sede principal. Ok. Si tienen alguna otra consulta, por favor, les agradecemos. Pues, y si no, pues entonces daríamos por terminada la actividad del día de hoy. No sin antes agradecerte a vos, Miguel, como siempre, por toda la disponibilidad y el apoyo que tienen hacia nosotros como distribuidores autorizados de la marca a nivel de Latinoamérica. Y a cada uno de los asistentes también pues agradecerles la asistencia a este webinar y reiterar que vamos a estar teniendo este tipo de actividades muy seguido para poder que ustedes tengan, darles a conocer y que tengan más bien todo el conocimiento y se les amplíe el conocimiento de toda la solución a nivel de ecosistema Unify que Ubiquiti viene revolucionando a nivel del mercado. ¿Okay? No sé si tienen alguna otra consultita, si no, pues entonces Miguel, damos por finalizada el webinar y reitero nuestro agradecimiento de parte de Solution Box y cada uno de nuestros clientes acá, pues la presencia y el apoyo que nos estás brindando. Vale, muchas gracias Francisco y a Solution Boss por esta invitación y poder compartir con ustedes sobre estas soluciones, conocer sus dudas, inquietudes y recuerden lo que ustedes necesiten a nivel de proyectos con videovigilancia con Unify. Solution Box conoce mucho de la solución y si algo se les llegara a pasar, tienen comunicación directa con nosotros para que entremos a apoyarlos. Muchas Perfectísimo. gracias y buen inicio de semana. Gracias igualmente a todos, que estén muy bien y tengan una excelente semana también. Saludos y nos estamos viendo.